Miren, estaba viendo un canal muy interesante en YouTube mexicano, creo que lo dirige una joven que se llama Eva María Beristain. El nombre del canal o de su canal se llama Ruido Social, y es impactante lo que esta persona, a dónde se fue a meter esta joven. Y yo he sabido de las vibras negativas que hay en las casas por la numerología, por ciertas cuestiones de naturaleza baja, por cuestiones de personas que se ponen depresivas al dormir en un cierto lugar o en una cierta posición. Ya ven que el Feng Shui habla de que si tienes la puerta directamente hacia la cama, que si tu cama se abre y está el fondo de tu cama abriendo de frente a la puerta, vaya, esto es la posición de la muerte, y hay otras cuestiones muy interesantes. Y déjenme decirles que los masones y todos los satánicos son todo de la numerología, los signos zodiacales y los planetas, la astrología, enseñada por los caídos, por los arcontes, por todos estos seres que vinieron a enseñarle a los hombres y a las mujeres las artes ocultas, y lo dice el libro de Enoch, que Semijasa bajó y enseñó estas artes. Buenas noches, Marcos. Se amerita un cheve para sentir a gusto, dice Barrett Esquer. Claro que sí, Barrett. Muy buena idea. Y bueno, estas cuestiones se ven exponenciadas cuando las ciudades son consagradas a Satán y son consagradas al espíritu de Moria conquistando el viento. Ya hicimos en varias ocasiones dos traducciones al respecto, incluyendo el libro de Linajes de los Illuminati de Fritz Springmeier, el libro también de Monumentos Misteriosos de Ted Smarts y el libro también de Tom Horn, El Ascenso de Apolión 2012, como el monumento a Washington, el falo de Osiris y la aguja de Cleopatra o de Isis, la diosa Isis, pues es una penetración sexual. Toda la Casa Blanca está imbuida de esta simbología satánica, todo lo que significa la cuestión donde se fundó la piedra angular que los padres fundadores consagraron a la diosa Isis, la reina del viento. Pues todo fue ocultismo, satanismo, y estaban hablándole a seres de naturaleza abyecta, a los dioses que los Illuminati rinden culto, que están más allá de las estrellas, de los que habla H.P. Lovecraft, que también su abuelo fue masón, por cierto. Todos estos personajes abren las logias masónicas y desatan el pandemonio, y por eso en las logias masónicas muchas veces hay posesiones demoníacas. Pero quiero aclarar algo. Este canal de Eva María Beristain habla de que en la Ciudad de México, en los túneles donde vive la gente en la pobreza, porque esta persona se fue a meter a hablar con personas que viven en situación de calle, y que su hábitat es prácticamente en las canaletas o los canales donde pasan las aguas negras, y ahí muchos malviven dentro de esas aguas negras, y para resguardarse de las personas que, pues prácticamente para no estar a la intemperie y tener un lugar de legitimidad, por así decirlo, y de seguridad, bajan por las escaleras y penetran y quedan ahí pernoctan. Lo que me sorprendió de este video es que las personas que por ahí habitan, incluso la entrevistadora se impactó de la tensión negativa en cuanto bajó a uno de estos canales con aguas negras. Una cosa, dijo, tremenda. No le queda la menor duda de todas las visiones negativas y todas las cosas fantasmagóricas que se han visto debajo de la Ciudad de México, en este tipo de cuestiones. En otras partes, toda Latinoamérica también, sabemos que todas las personas en situación de calle toman un lugar prácticamente que donde puedan resguardarse, y estas personas se resguardan ahí. Los vapores tóxicos de esa situación donde se meten prácticamente han hecho que estas personas mueran, o algunas de estas personas mueran, por todos los gases venenosos, tóxicos, residuales que están inhalando constantemente en su vida diaria. Pero ahí es su lugar, y ahí es donde pues van estas personas que caen en este tipo de situaciones de calle. La persona Eva María Beristain, la entrevistadora,
bajó a esas aguas negras y vio, estaba de día, era como las 4 del día, 5, que prácticamente era una oscuridad de penumbras. Todo estaba totalmente oscuro. No había nada de luz y sintió a la lejanía pues ir caminando como si estuviera yendo hacia los ojos de la noche, una cosa sepulcral. Y dijo, ¿qué es esto? O sea, se siente una vibra extrema, intensa, aquí me puede pasar cualquier cosa. Y los dos jóvenes, era una joven y un joven, que eran amables, la acompañaron y le dijeron, sí, aquí se ha visto de todo. Hemos visto cabezas saliendo en las aguas, hemos visto serpentear grandes culebras o serpientes que no estaban ahí, que era pura visión. Hemos visto a lo lejos, en un área de la ciudad, desde aquí, personas que vienen en túnicas a hacer brujería. Toda esa brujería la tiran al canal o a las aguas negras o vea tú a saber dónde, pero son sectas, prácticamente sectas satánicas, porque van encapuchados de negro y llevan todo tipo de cuestiones en las manos, llevan muy tétrico el asunto. Y estos pues son testigos de cómo hacen sus brujerías, y para eso también tengo que decir que la brujería viene en ascenso en el país desde hace mucho tiempo. El culto a la Santa Muerte, ni se diga el otro culto horrendo que hay en Argentina. Bueno, no quiero yo insultar religiones, no quiero yo, porque hay muchos, o sea, estamos hablando de que hay suscriptores viendo que son parte de ese tipo de religiones, la ven como su religión, pero realmente pues no son religiones positivas, pero tampoco quiero yo faltar el respeto, y además son cosas de respeto. Si algo ha enseñado el ocultismo es que cuando haces un pacto con estos seres oscuros hay que dirigirse con respeto y no creerte el gran mago, pero bueno, ese es otro tema. Dice Barrett Esquer, ¿son los túneles de Guadalajara? No, Barrett, estamos hablando de los túneles de la Ciudad de México. Sí, el culto a la Santa Muerte aquí donde yo habito, pues es zona de conflicto del crimen organizado, y la mayoría de las personas que se dedican a la actividad ilegal del crimen organizado tienen ese culto, sobre todo el sicariato. Los capos de alto rango creo que no tanto, pero los que están en el sicariato siempre tienen ofrendas a eso. Pero también está el culto a Malverde, que también tiene su capilla muy famosa en la ciudad y es tremendamente cultural, ya pasó como una leyenda cultural de Malverde y todas estas cuestiones, pero me estoy enfocando en ritos más siniestros, que son los ritos que vienen de Egipto, como y bueno, hay uno que en Argentina hicieron un sacrificio. Yo fui alguien que publicó al respecto esa nota, no creo que fue, no recuerdo la ciudad, Neuquén, creo que fue Neuquén, que también es tierra de duendes, Neuquén. Pero hubo un sacrificio humano para Gauchito, no sé cómo se llama, si hay colegas argentinos despiertos me pueden corregir, ¿no? Gauchito, no sé qué. Pero también en Corrientes, Argentina, donde se ubica el culto a San la Muerte, que es diferente al culto de la Santa Muerte mexicano, es mucho más insidioso el culto a San la Muerte, y los que practican eso lo sabrán, obviamente, ¿no? Bueno, también prospera en Bolivia. En Bolivia está el culto al tío de la mina, ¿no? El tío de la mina, que es este espíritu con cuernos que protege a los mineros si le tienes que ofrendar algo, si no, ahí mueres. Entonces es prácticamente algo bastante masificado el culto en Bolivia al tío de la mina, y no me dejarán mentir los bolivianos. Porque en Bolivia se da las minas, entran con su hoja de coca a trabajar todo el día, pero en las penumbras de la mina ocurren accidentes si antes no le consagraste el puro, o si no le prendiste su templo, o si no consagraste la estatua al tío de la mina, que es el protector del inframundo. Ese es el dios del inframundo, que amigablemente le han puesto el tío de la mina, pero sabrá qué dios será en realidad. Los cuernos que le dan y los ojos encendiados en rojo ya nos da una idea de qué dios puede ser. Y ya sabemos quién es el señor de las Salamancas, que a eso nos lleva otro estudio ocultista que se da en Chile, que ya subí el libro en Patreon de un escritor chileno que es prolífico, no recuerdo el nombre,
pero es un gran trabajo que hizo sobre las salamancas en Chile y cómo los cultos antiguos han retomado esta idea de adentrarse a los inframundos subterráneos para hacer pactos y para poder entrar en otro estrado de cognición y de psicología. Dice que buenas noches tocayo y amigos, buenas noches a Marco Vega. Barrett Esquer, en la calle se dice que la Santa Muerte no te deja sola nunca, haciendo referencia a que te cuida espiritual mental. Bueno, no sé cuándo será esa referencia, pero la Santa Muerte sí, es verdad, cumple. No estamos diciendo que no cumple sus cosas, pero es muy exigente. Ahí es donde está la trampa de esto. Es muy exigente y cuando entre más te adentras a adorar este culto, y los que siguen el culto no me dejarán mentir, saben que incluso se les presenta en sueños, ¿no? En sueños y exigiéndole a la persona que le vaya a prender la vela, que no se la prendió, y pueden pasar tragedias si no lo haces. Entonces ya como que te está absorbiendo energía este ente y cada vez se vuelve más y más exigente. Ese es el problema con personas. Es lo que yo veo sobre el culto. Y bueno, estábamos en otra parte, estábamos en la Ciudad de México, en las Aguas Negras. Volvamos ahí. Dice esta persona que veía todas estas visiones y que se siente una vibra extrema. Estamos hablando de que la palabra infierno viene de el latín, infernos, inferior. Estamos hablando de que estas personas tienen que bajar la canaleta al drenaje, tienen que bajar por unas escaleras que se dificulta muchísimo esa bajada, y entran a un tipo de inframundo subterráneo dentro de la ciudad, ahí donde toda la basura se asienta. Imagínense nada más, y el mundo material de la tercera dimensión ya es un inframundo cósmico, ahora ellos bajan el doble o al triple a un inframundo urbano donde todas estas energías encima se vienen y tiran cuestiones ocultistas, los brujos, y toda esta argamasa satánica se junta, y toda esta vibra de espíritus que también terminan en la coladera de los oscuros hoyos negros subterráneos de la CDMX, terminan por hacer una mezcla pavorosa que viene a infectar a las almas de los pobres habitantes de esos submundos. Y aquí quiero referirme también a los espíritus chocarreros que habitan en esas regiones oscurantistas. ¿Qué espíritus chocarreros? Pues las personas que el crimen organizado mata, los cuerpos que tiran hacia allá, todas las mujeres violadas, asesinadas, todas las personas que no tuvieron justicia, que no pudieron enterrar en una fosa común los cuerpos que sabemos que en masa desaparecen, terminan en esas fosas, y todas esas almas confundidas de en dónde están, que murieron con violencia, se forman en un tornado satánico donde empiezan y ven a la primer víctima porque quieren sentirse vivas de nuevo, y son a los que tragan y drenan estas aguas a las personas que ya habitan. Y no creo que 100% sea que estas muertes atribuidas en la entrevista de Eva María Beristain sea nada más por la cuestión de los gases tóxicos. Hay un alto componente espiritual, satánico, paranormal, llevándose a los habitantes de estos submundos. Dice aquí, saludos desde Puebla, saludos a Puebla, a Yuli, a Mastal. Bueno, ahora bien, quiero detenerme y decir que estos lugares también son estratégicamente colocados por las personas que saben de ocultismo. Ellos saben, por ejemplo, para curarte de una cuestión de estas de brujerías, etcétera, se recomienda ir a un río limpio, lo contrario a las aguas negras que estamos hablando. El río te remueve todo si lo intencionas para curarte y sanarte. El mismo Jesucristo bendijo cuando el Espíritu Santo, el Juan el Bautista le colocó el Espíritu Santo en la cabeza de Jesús, fue en un río, un bautizo ya a cierta edad, cuando empezó su misión emancipadora espiritual por Galilea, que fue a los 30 años y murió a los 33. El Cristo solamente tuvo 3 años de revolución espiritual y cambió la historia para siempre, el Salvador. Claro que este Salvador terminó pues por los poderes que no deben de ser, pero así estaba escrito. Entonces también tenemos, por ejemplo, que en esa zona donde el Salvador Jesucristo caminó, que es Israel, y aquí no
acabo de subir una condena a Netanyahu, por cierto, que lo abucharon en la ONU, y personas que tienen un sentido común bifurcado o torcido dicen que Dios bendiga a Israel, como diciendo que estaban en contra del tratamiento que le di a Netanyahu de cerdo genocida, porque es menos que el excremento esa persona. Él no es ningún iluminado de Dios. Eso parece ser que las personas que están, no nada más en mi canal, sino en otras latitudes de foros, hablando que Dios bendiga a Israel, tienen volteado el chip, y la Biblia misma hace una diferencia entre el reino espiritual y el reino material, y el mismo Cristo por su boca dijo: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso se fundó en México el Estado laico, y por eso los republicanos fueron los que implementaron el Estado laico con las leyes de Juárez, la ley de reforma de Juárez, que eliminaron ese fanatismo tremendamente retrógrada para sacarlo de los asuntos políticos. Bueno, parece que nos estamos regresando al oscurantismo con estas personas que confunden las cuestiones espirituales con las políticas para justificar torcidamente un estúpido genocidio atroz que están cometiéndose contra inocentes, no contra esos parásitos que fueron y eliminaron a personas en un festival de música, que por supuesto que es condenable, sino a los bebés, los cuales no les permiten entrar la ayuda humanitaria, y apoyar eso pues ya es una cuestión que rebasa los infiernos, de los cuales una persona que se vende al diablo es menos que las personas que apoyan ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a leer. Saludo Marco, ¿crees que los países libres hagan una coalición militar contra Netanyahu como contra los...? No, no creo que lleguemos a ese punto mientras Estados Unidos apoye, pero déjame decirte que Donald Trump acaba de decir que no iba a apoyar la anexión de Cisjordania por parte de Israel. O sea, no quiere llegar a ese punto de anexarse a Cisjordania. Con la Franja de Gaza está más que suficiente, es más que suficiente, ya Cisjordania es otra cosa. Claro que Cisjordania pues ahí está en el centro de Israel, y no va a tardar Netanyahu, si no le pone un alto el mundo a este psicópata, en querer hacer su misión del gran Israel, que a Estados Unidos le conviene porque expande su área de influencia en Oriente Medio y toca las puertas de los países árabes. Y además le permite una piedra angular que salte geopolíticamente hacia esas latitudes, y ustedes saben que Estados Unidos es todo sobre la geopolítica. Ya vemos cómo tiene dividida América Latina con su propaganda. En lugar de unirnos como latinoamericanos en un frente común contra ese país racista, y no me refiero a los habitantes de Estados Unidos, a los latinoamericanos que habitan ahí. O sea, obviamente ellos no, estamos hablando del pueblo anglosajón. Claro que hay latinoamericanos que se sienten parte del pueblo anglosajón porque son habitantes de Estados Unidos. Sin embargo, estas personas están en el medio, ya sabemos que están en el medio, y que no sienten el racismo como lo sienten esas personas de anglosajonas, que realmente el odio está desatado contra todo lo que es latinoamericano, y esas personas las insto, los habitantes latinoamericanos con banderas que pertenecen al sur global, a no seguir el juego a los blancos WASP racistas, porque su color de piel también es odiado por esas mismas personas, como Charlie Kirk, que dijo que odiaba a la presidenta de México y que México era un país tercermundista totalmente sucio, dijo el tipo, ¿no? Entonces, y todavía hay latinoamericanos que defienden esa cuestión, a ese tipo de personas, y a su intención maliciosa de mezclar la cuestión política con las cuestiones manipuladoras para implementar una política criminal de prácticamente expulsar inmigrantes como si fueran ganado, cuestión que viola el derecho internacional más básico. O sea, incluso estaban arrestando personas que eran ciudadanos norteamericanos por su color de piel. Todas estas cuestiones que está realizando Estados Unidos ha hecho que Trump pierda apoyo. Su última encuesta estaba en el 43% de apoyo. Está bajísima. Recordemos que Trump entró con un apoyo del 53-56%. Arrasó con la Cámara Legislativa. El movimiento MAGA se asentó en el Senado y en la Cámara de Diputados.
A Donald Trump se le dio el poder total y completo para hacer y deshacer legalmente en los congresos, pero incluso en la Suprema Corte puso a quien puso porque el poder político le dio eso, pues ese empujón. Y gran parte de los votos en Miami y en varios estados del sur fueron del voto latino. Incluso nosotros en el primer mandato, y un suscriptor me dice, Marco, ya no has hablado en contra de Trump cuando antes lo apoyabas. Pues claro que he hablado, pero en su contra, por las torpezas que ha hecho de cara a todo lo que había declarado que no iba a hacer. La gran popularidad de Trump se debió a que dijo que ya no iba a meter a los Estados Unidos en más conflictos y que se iba a retirar de la guerra de Ucrania. Las personas que son pro paz votaron en masa por Donald Trump por estas promesas y nosotros veíamos con muy buenos ojos el detener esa guerra, porque el poner a Kamala Harris y a la camarilla demócrata nos iba a garantizar las puertas de una tercera guerra mundial. El movimiento MAGA definió una nueva política de paz que no cumplió porque los judíos del Mossad, los sionistas del Mossad más bien, lo atraparon con chantajes. Creo que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, y anexaron a Trump a su locura, a su frenesí, y tuvo que obedecer al Mossad, a Netanyahu, e ir con todo en favor de Zelensky, como dijo que ya no iba a pasar. Algo cambió en su mente, o algo lo tomaron los del Mossad, que no lo habían tenido en la primera campaña, porque en la primera campaña era incorruptible y no le habían encontrado nada. Creo que le buscaron algo, encontraron, con algo lo tienen tomado, no sé la verdad, pero se me hace bastante extraño este giro de 360 grados. También puede haber sido, y esto también déjenme decirlo, puede haber sido que el intento de magnicidio en su contra lo haya sensibilizado y lo haya puesto en vías de seguir la hoja de ruta de Israel y de la Unión Europea y Ucrania. Creo que por ahí también puede ir esta cuestión, o puede haber sido algo personal también, que el Pentágono le hizo cambiar de opinión. Los líderes, los generales del Pentágono le dijeron, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, creo que es mejor ir por esta ruta y ser parte de nuestros viejos aliados. Eso también puede estar pasando. Creo que ya me desvié del tema, pero como estamos en estos tiempos convulsos y estamos aprovechando el tiempo, cada minuto cuenta, y creo que es bueno dar un análisis de qué es lo que está pasando con el movimiento MAGA, que se volvió en un movimiento fascista y que ha perdido popularidad. Bueno, volviendo al tema del ocultismo, lo que estaba diciendo es que en el mismo Israel, creo que es creo que es en Galilea. No, ustedes me corregirán, los que son más religiosos y conocen más. Hay unas catacumbas donde tú entras y haces ritual. Hay de todo tipo de magia negra y satanismo dentro de las mismas tierras nazarenas, que nos hablan de cómo están queriendo bajar la vibración y cómo se aprovechan de la roca de Sión para poder voltearlo hacia el mal. Y ahí pocos rituales se hacen en el mundo que sean tan insidiosos y satánicos como los que se hacen en estas catacumbas en Israel. El poder ocultista, satánico y negativo que se hace al tener un ritual hecho en esa tierra es muy potente, y dicho por brujos mayores y por Leo Sagami, alguien que sabe lo que habla. El poder ahí, cuando tú vas, se emancipa, se maxifica, sale y surge por todos lados el mal. ¿Por qué? Porque estás aprovechando también tierras donde se abrieron portales y pasaron los oscuros. Estamos hablando que es una tierra bastante convulsionada espiritualmente hablando. Recordemos dónde se abre el portal donde pasó Chemijasa y los ángeles caídos, donde que hicieron anatema para acostarse con las mujeres en esos tipos de tierras. Dice aquí, ¿por qué no ha pasado lo que has dicho? Dice Widesin García, no sé a qué te refieres, Widesin, si me pones ahí puedo explicar. Dice, ponen los santuarios satánicos en las líneas ley que hay del planeta. Esto ya sí es cierto, es verdad. Las líneas ley tienen una energía que fluye. De hecho, si las mismas casas pasan por energías y líneas ley.
Cuando tú construyes un lugar donde pasa una línea de ley negativa, hay todo tipo de apariciones, son portales que se abren, sobre todo en las esquinas de los hogares. Ya lo he hablado antes. Y las iglesias que antes te daban una paz interior, estoy hablando de antes de las iglesias europeas y todas estas, que sabían lo que hacían las sociedades secretas positivas, sobre todo las de los ritos simbólicos, estas también eran hechas de acuerdo al conocimiento que tenían de las líneas ley. Creo también que los extraterrestres positivos, los que hicieron las pirámides en Ucrania, pirámides sanatorias, un complejo de los más grandes que hay en el planeta Tierra, sabían utilizar las líneas ley en favor del ser humano y en favor de la sanación. Y por eso estas líneas de ley pueden impulsar la sanación espiritual, mental y física del ser humano. Y también cuando una persona se quiere conectar con fuerzas divinas o quiere estar más en contacto con Dios o quiere ascender y estar en un estado de soledad, se va a las montañas, como se iban los antiguos, como se fue Moisés, como se fue el mismo Jesucristo, a sentir la vibra más divina, más cerca de Dios. Y esto es diferente a lo que estamos hablando de las aguas negras, donde descienden las personas que están en la clase baja, que son en las aguas oscuras, donde todo esto, que vayan a ver el canal y vayan a ver lo que me refiero, dijeron que ven, y que se asienta toda esta podredumbre, toda esta viscosidad, toda esta mala vibra. Pero las personas que quieren comunicarse y sanar van a las montañas a tener contacto con Dios, y muchas de estas veces se sienten revitalizadas. Aquí quiero aclarar algo también. Por ejemplo, en México está muy expandido el caso de los temazcales o el turismo que hacen de otros países que vienen a revitalizarse en los llamados temazcales, que eran los del antiguo pueblo maya, que son como unas pequeñas casas de adobe donde te metes y te purificas, y prácticamente hacen un ritual ancestral maya, mexica, ¿no? Y ahí te estás purificando, te estás sacando, te estás vaporizando con los vapores de las especias que echa la persona que está encargada del temazcal. Y muchos de estos temazcales son positivos y sales revitalizado, pero otros son totalmente negativos y sirven nada más para drenarte la energía. Las personas que realizan este tipo de cosas y que saben de su arte conocen cómo intencionar las especies que ellas utilizan o el agua, y las echan al fuego y están absorbiendo la energía de sus participantes, y todo es para que esta persona los drene y las use como escudo para hacer sus trabajos y se revitalice y sus chakras aumenten su energía. Por eso muchas personas, incautamente, sin saberlo, salen cansadas del temazcal, salen, en lugar de revitalizadas, salen drenadas, pero todavía se van con una sonrisa en la cara, por así decirlo. ¿Por qué se van con una sonrisa en la cara? Porque dicen, oh, me sacó todo, estuve aquí, me siento cansado, pero quiere decir que me fue bien porque estuve aquí limpiándome y purificando con los vapores que echaron ahí y con los cánticos que hacían, ¿no? Ustedes saben qué cánticos son, esto de la madre tierra y todo eso, ¿no? La madre tierra o la abuelita, los que chingados. Pero eso es lo que hacen, y te revitalizas o te drenas. Entonces, ¿cuál es el indicador de saber que fuiste a un temazcal? El indicador es cómo sales. ¿Por qué? Porque yo personalmente he ido, y el único que me ha tocado ir es positivo, ¿no? Sin embargo, pues sabes, se tiene que recomendar y saber para dónde va. Si vas a uno, no importa si tuviste una mala experiencia de cansancio, no te sentiste revitalizado, no importa. Ya sabes que a ese no hay que ir, así que ve a otro que donde se sienta revitalizado, tampoco pasa la gran cosa, ¿no? Pero hay otros que sí de verdad se pasan de maníacos, por así decirlo, y se drenan de más a la persona, sobre todo los que están en Cancún, muchos de los que están en zonas muy turísticas, que llegan extranjeros, europeos, y el mexicano pues sabe cómo hacer su arte y los drena todos, y dice, total, estos no van a volver y se van a ir felices, y salieron todos drenados. Muchos de esos creo que son más de cuidado, los que están en áreas turísticas. Igual, hay personas que van a cargarse de energía a las pirámides de Teotihuacán o de Tenochtitlán, ¿no? De estas pirámides, la pirámide del Sol,
y hay un guía ahí o a un curandero que les dice, no, pues cárguense de energía, cuando esas pirámides pues están llenas de sangre, llenas de muerte, llenas de cosas negativas, tienen contacto directo a la pirámide del Sol, tienen la cúspide, una cosa ahí donde una persona no aguantó la energía extraterrestre, un europeo fue hace tiempo y tuvieron que cerrar el acceso porque se conectó la energía extraterrestre. Entonces estos también los intencionan porque todo está en la intención y cómo lo haga. La intenciona para drenar a los turistas y toda esa energía positiva de la gente que traía, pues se la pasas al brujo o al curandero y pues la aprovecha para su beneficio, mientras el extranjero sale drenado pensando que se hizo la gran limpia. ¿Cuál gran limpia? Pues no te hicieron ninguna gran limpia. Todo depende cómo te sientas, repito, después de este tipo de cosas. Dice aquí, mejor vamos a las aguas termales, dice Barras Sketch. Claro, también es bueno, ¿no? Saludos, Marco, saludos a Cari Cor. Muy bien, entonces esto es lo que les quiero decir, esto es lo que les quería comentar sobre este canal, que me parece muy interesante. Por ahí tiene otros videos donde habla con personas que se dedican a la brujería. Búsquenlo, se llama Eva María Beristain, o creo que se llama Ruido Social. Creo que es un canal famoso porque el video que les estoy hablando tiene 3.5 millones de visualizaciones. Y bueno, es una cosa muy interesante lo que se comenta ahí, y creo que antes de seguir leyendo el libro de Len Kasten, de Nuevo Orden Mundial Alien, uno de los libros que forman parte de su magna obra, que vamos en la mitad del capítulo 1, quise hacer este pequeño video en vivo para explicarles los peligros de estos lugares subterráneos, porque hay muchos exploradores urbanos que gustan de meterse a cementerios, que gustan de meterse a casas abandonadas, gustan de meterse a zonas subterráneas, cuando eso no le va a traer nada bueno, porque si son espiritualmente sensibles a estas vibras, a estas energías, pues puede ser que cualquier ser se les adjunte, porque hay seres hambrientos en todo el reino espiritual, en todo el reino de los muertos, buscando sentirse vivos. Son almas que no alcanzaron a ir al limbo. Hay almas incluso que se quedan atrapadas en este mundo espiritual por cientos de años. Y esto porque tienen miedo de ir al más allá. Las personas que son avesadas, chamanes, personas psíquicas, etcétera, que tienen desarrollados los poderes que tanto hemos dicho que desarrollemos en meditación y en el bien espiritual, y estando bien, pues ellos pueden fungir como un catalizador para que estas almas asciendan y puedan pasar de evolución. Hay muchas almas que se confunden y no saben que están muertas. Esa es una realidad. Muchos brujos que bogan y están pactados con el mundo de los demonios saben cómo aprovecharse de los recién fallecidos y toman ese poder para sí mismos, y ahí tienen al alma, fíjense nada más, tienen al alma prácticamente atormentándola y trabajándole para ellos, y no lo dejan ascender evolutivamente hablando. Así de malos son muchos brujos que desafortunadamente están karmándose más y más y más hacia el infierno. Pues no sé si les quedó claro, si quieran preguntar algo, si quieren conversar de algo, pero creo que me parece el tema bastante amplio y puedo seguir con esto. De hecho, hay un museo embrujado en los Estados Unidos, un museo embrujado porque le dan objetos al del museo. Él los busca o se los donan, objetos que son altamente negativos. Y, por ejemplo, está la de la muñeca esta de los Warren, no sé si lo saben. Es un programa que sale en HBO Max. Sale un conductor con lentes que se llama El Museo Embrujado. Y es un programa de varios capítulos y cuenta la historia de los objetos embrujados que el tipo recibió. Uno de ellos es falso, uno de ellos ya investigué, la caja Duke, que es una caja falsa que la presentan en el capítulo, pero los otros sí son verdaderos, ¿sí? Porque el tipo de la caja Duke, que creo que es el capítulo 9, confesó que era falso el video. Entonces, amigos, lo mejor es meditar, vibrar alto, no meterse con esos temas escabrosos ni a lugares escabrosos. De hecho, también incluso hay personas que usan la aromaterapia, el incienso, todo esto para poder tener un ambiente positivo en su casa. La mirra espanta espíritus. Hay bastantes lociones para ello. Yo recomiendo que no se hagan tan esotéricos, simple y sencillamente intencionen bien las cosas y no compren cualquier incienso, porque hay inciensos que son puros químicos, que son contraproducentes,
lo mejor es hacer tus propios inciensos en casa y hacer lo más puro posible, que sea con resina, que sea puro, porque la mayoría de los que venden en el mercado por venderlos a escala industrial son inciensos que no sirven absolutamente para nada y al contrario estás absorbiendo vapores negativos. Dice aquí, pasa lo mismo con la Santa Muerte, ella te empieza a seguir hasta en los sueños para que le cumplas. Exacto, exacto, esa es la trampa. Y bueno, hay unos que ya nacen en el camino de la mano izquierda, ya tienen su destino en la fuente oscura y ellos lo saben, saben que están obrando para la fuente oscura y es el camino elegido, por eso se le llama el camino de la mano izquierda y por eso en los rituales de la mano izquierda muchas veces, por ejemplo, para componer la mano de gloria, se pide que le corte la mano izquierda a un asesino en un cementerio o a alguien que murió ahorcado. Los masones ahorcan personas y matan personas cuando van a querer emprender un buen negocio, y esto lo dice David Carrico en su libro La conexión egipcio-masónico-satánica, que dice que en el lugar donde mataron a una persona o la empadredaron, ¿no?, que la metieron en la pared viva, y eso lo hacen los masones o niños, etcétera, el negocio va a ir bien, porque lo intencionan, es un sacrificio que le hacen a El Shaddai. El Shaddai es el dios toro. Los masones, para que les vaya bien en estas cosas, hacen este tipo de sacrificios justo antes de construir una logia o un lugar de negocios y en los cimientos quedan los huesos y esto da prosperidad al lugar. Es algo que es conocido por los ocultistas o los pastores que saben en lo que anda la masonería, como el pastor David Carrico, que les recomiendo su canal en YouTube, que se llama HOJC, pues tiene videos muy voluminosos, están en inglés sí, pero vale la pena verlos si es que son bilingües. Amigos, ahora sí me despido. Que pasen una excelente noche. ¿Qué les pareció el directo? Después continuaremos con el libro de Nuevo Orden Mundial Alien de Len Kasten y otros directos donde se puede interactuar con ustedes hablando de estos temas. No me quise meter mucho en temas políticos, aunque hoy en día la política está tan convulsa que no se puede ya hablar de un tema sin que surja otro, ¿no? Como por ejemplo, ni siquiera hablé de cómo Donald Trump está queriendo meter a la cárcel a James Comey y está atacando directamente el corazón del Estado profundo. Ustedes saben que James Comey fue el exdirector del FBI que trabajaba en tratar de ubicar a Trump con Putin en una supuesta trama rusa de espionaje y que él quiso modificar Putin las elecciones en Estados Unidos y con puras mentiras trató de, junto con Obama, tumbar la llegada al poder o la candidatura de Donald Trump. Hasta la fecha se probó que eso era una falsedad, una mentira, y pues Donald Trump no le está dejando pasar y parece ser que se puso los guantes, se puso duro y están llevando a juicio a James Comey, lo cual me parece correcto que se haga porque este grupo de James Comey, Obama, Biden, Kamala, todos los que son títeres o soldados de los Rothschild, de los Rockefeller, del Estado profundo, que no digo que Donald Trump no lo sea. Donald Trump está con los Adelson, está con Netanyahu, está con Ucrania, no sé si coaccionado totalmente, parte sí, parte no, pero también es parte de ese conglomerado, aunque de una distinta tribu, y los dos están trabajando hacia ese punto, y más ahora que está queriendo atacar a los pueblos libres de Latinoamérica. Pero estos dos personajes, este personaje James Comey, es una guerra política en el Olimpo porque toca a una de las piezas clave de los soldados demócratas que fueron armamentizados para dinamitar a Trump y su llegada al poder, y me parece correcto que se haga. Y también también me parece correcto, yéndonos al caso brasileño, que se haya querido o enjuiciado al señor, ustedes saben quién, a Jair Bolsonaro, por crimen de golpe de Estado. Es hora de que Latinoamérica se ponga más seria con las situaciones de golpes de Estado, porque la derecha en Latinoamérica tiene esta manía o esta costumbre de hacer golpes de Estado patrocinados por Estados Unidos, y Jair Bolsonaro creo que no tuvo la venia de Washington, se fue por la libre y quiso prácticamente descarrilar la constitución brasileña al crear un posible golpe de Estado contra Lula da Silva, y cometió el error de que hubo muchas pistas o muchas evidencias que dejó que él fue el artífice de esta cuestión,
y pensó que estaba jugando el gobierno brasileño. No, 72 años de cárcel, se fue y hasta cáncer de piel le dio, y creo que se respeta el derecho constitucional de Colombia, y también debería pasar lo mismo si hay golpistas en Venezuela, porque los dos son países que celebran elecciones libres, y son elecciones, tanto la de venezolana como la brasileña, son elecciones donde los observadores internacionales han dicho que no hay posibilidad alguna de fraude, y estamos hablando de observadores internacionales independientes de Europa y Latinoamérica y de muchas partes que no vieron ninguna cuestión negativa en el proceso electoral. Entonces, esto de dictador, de dictadura, todo eso son fantasías de las derechas extremas para minar y decir que la democracia, que ellos deben de llevar la democracia a estos lugares, cuando en realidad lo que quieren es absorber el petróleo. Amigos, ahora sí, que pasen una excelente noche. Creo que nos fuimos por diversos temas, pero el punto era claro. Los submundos infernales energéticos que hay dentro de la Ciudad de México, y el ascenso de la brujería, el satanismo y todas estas mini sectas que sacrifican animales. El que está muy exponencializado es el ritual del sapo, que le cosen un sapo la boca y dejan que se muera lentamente para que le vaya mal a quién sabe qué. Son puras cuestiones paganas, satánicas, que kármicamente alimentan el mal, y a dioses negativos que se incrustan en el seno mismo de nuestras naciones y de nuestro espacio vital. Que pasen ahora sí, buenas noches. Recuerden, amigos, se me olvidaba, pasen a la página de moronelmexico.com, donde pueden adquirir nuestros productos naturales, pedirlos en todo México, y les llega de 1 a 3 días hábiles a domicilio. Moronel, relax, curcumina, cardomariano, jengibre. Hay kits curativos para todo: diabetes, hipertensión, cáncer, todo lo que se les ocurra en cuanto a salud. Yo lo tomo preventivamente, me va excelente, y estoy seguro que encontrarán el adecuado para ustedes, incluso preventivo, que es lo que yo más defiendo. La prevención en la salud siempre es lo primero. Vayan a moronelmexico.com, y agradezco también, como lo, a los patrocinadores que están en nuestro portal de Patreon apoyándonos significativamente, porque realmente la censura, el ghost banning, todo esto que hablamos aquí, pues prácticamente somos somos lo que YouTube y todo lo demás no quiere, ¿no? Bueno, Facebook, más que estoy más en Facebook, pero bueno, estamos tanto en Facebook como en YouTube. Y me decía un suscriptor que no se podía suscribir de Facebook a YouTube, o prefería Facebook. Y hay una diferencia entre el canal de Facebook, que tengo 151,000 suscriptores, con el de YouTube, que tiene 12,100. ¿Por qué? Pues porque los planes, dice mi suscriptor, pues en YouTube no son ilimitados, y en Facebook sí. Entonces ya entendí por qué es esa desproporción en cuanto a suscriptores. Entonces, los que sí puedan, accedan a YouTube también y apóyenos para crecer en ambos canales. Que pasen ahora sí una excelente noche.